Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento vamos a revisar tres temas que son noticia. Como siempre, comenzamos con titulares. En Noticia Colombia. Negociadores del paro llegan a un preacuerdo que no contempla el retiro del escuadrón móvil antidisturbios en las calles, mientras la fuerza policial sigue usando toda su letalidad. Anoche en Tuluá, Valle del Cauca, un joven fue asesinado y el Palacio de Justicia incinerado. Las autoridades denuncian el ataque a la institución y olvidan que son más de 60 los muertos. Un panorama que analizamos. En Noticia México, 88 políticos, entre ellos 34 candidatos a cargos locales, han sido asesinados durante este año 2021. El informe publicado por una consultora revela el incremento de la violencia que circunda las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Estados Unidos se cumple un año del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía. En Minneapolis y en otras ciudades del país se rinde tributo a quien ahora simboliza e inspira la lucha por la eliminación del odio y el racismo en este país. Se los contamos. Es Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, avanzan encuentros entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno con un preacuerdo, mientras se mantienen las movilizaciones en todo el país exigiendo el fin de la violencia policial y otra serie de reivindicaciones, algunas actuales, otras históricas. El Comité Nacional del Paro llegaron a un preacuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. Una vez este documento sea firmado por el Ejecutivo, se procedería a la instalación formal de una mesa de negociación. Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta que nos permitan la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro, de los procesos de negociación sectoriales y regionales con nuestros comités de paro, que esperamos facilite y apoye las negociaciones con otros sectores movilizados de la juventud y de la ciudadanía. Esperamos que el gobierno refrende pronto el preacuerdo y podamos protocolizarlo con la presencia del presidente de la República para dar inicio a la negociación. Las condiciones mínimas del Comité del Paro para sentarse a negociar son el freno a la represión y estigmatización de la protesta social, ligadas a una reforma a la policía y el desmonte del SMAT. Desde el gobierno, el proceso de diálogo será asumido ahora por Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, tras la renuncia de Miguel Ceballos como alto comisionado para la paz. Que entendamos que igual de importante a que quede rápido es que quede bien. Hay temas en los cuales necesitamos las validaciones legales, las revisiones que corresponden, y eso lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. Mientras esto sucede, las movilizaciones no cesan y cumplen 29 días. Al igual que no cesa la represión por parte de la fuerza pública, que en la tarde del martes se fue contra los puntos de bloqueo y de concentración en el municipio Tuluá, al centro del departamento Valle del Cauca. En medio de los hechos violentos resultó asesinado el joven Camilo Arango, estudiante de Derecho de la Universidad Central del Valle. También fue incendiado el Palacio de Justicia del municipio, ocasionando la pérdida de cerca de 300.000 expedientes judiciales. Muchas de las órdenes de captura, muchos de las órdenes también de libertad se han quemado, además fallos de acciones de tutela, pero lo que se establece es que muchos de estos expedientes que tienen que ver con condenas a narcotraficantes y también otros delincuentes, esa serie
de expedientes se encuentran ya en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que es la cabecera precisamente y donde se manejan los negocios que tienen que ver con el Palacio de Justicia del municipio de Tuluá. Los jóvenes de la primera línea de Tuluá rechazaron estos actos vandálicos que señalan fueron por personas ajenas al paro en el municipio. Hago un llamado como alcalde de la ciudad a tener paciencia, calma, a no desfallecer. De este episodio saldremos adelante y fortalecidos e invitando nuevamente al diálogo a los jóvenes de la protesta y también al gobierno nacional para que antes de tomar estas decisiones consulte con las autoridades locales. El alcalde, por su parte, culpó a los manifestantes, pero al mismo tiempo cuestionó la acción inconsulta del gobierno nacional de desplegar al SMAT. Los líderes del paro y sus protagonistas, los jóvenes, no dejarán las calles hasta ver hechos concretos, en lugar de dilaciones al diálogo y a sus peticiones. Para el viernes 28, cuando se cumple un mes de haber arrancado el paro nacional, está convocada una nueva movilización nacional pacífica. Vamos con más información hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Después, Hernán, como lo veíamos en el informe, de un día de masivas marchas, concentraciones en la capital, no fue la excepción. Cuéntanos de esto. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues una gran movilización que se dio en Bogotá y en otros lugares del país, donde pues con muestras artísticas, muestras culturales, música, pues sobre todo se rechazaba el accionar de la policía, la masacre estatal que se está cometiendo contra los manifestantes. Por eso se apoyaba la moción de censura que se realizó tanto en el Senado como en Cámara de Representantes. Con respecto a esto, Tatiana y televidentes, mañana hacia las 9 de la mañana se dará la votación en el Senado en relación a esta moción de censura. Pero también hay que decir, Tatiana, que en ese recorrido que nosotros hicimos con la marcha, llegamos hasta la Plaza de Bolívar y allí algunas madres pues exigían que hubiera justicia en relación a los asesinatos contra sus hijos, jóvenes que quieren un país diferente, jóvenes que están exigiendo que haya un cambio en las políticas sociales, en las políticas económicas, políticas, y salen a las calles y pues lastimosamente hay una fuerza represora, la del Escuadrón Móvil Antidisturbio y el SMAT, que los está asesinando. Según algunas organizaciones de derechos humanos, y estas cifras son pues clave decirlas en este contexto, son más de 50 los jóvenes que han resultado asesinados en presuntas manos de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Esa es la exigencia en las calles es que renuncie el ministro de Defensa, que renuncie la cúpula policial y militar y se cambie ese lenguaje de guerra que se le está dando a las manifestaciones en el país. Y precisamente con respecto a ese lenguaje de guerra y a esas manifestaciones, Tatiana, decir que el día de mañana en el Congreso de la República, algo que han rechazado las diferentes organizaciones sociales, es que se tiene planeado en la Comisión Segunda de Senado y de forma virtual el ascenso del mayor Jorge Luis Vargas a general de la policía. Un general que está, o mayor que está siendo bastante cuestionado precisamente por el actuar desmedido de la fuerza pública en el país. También decirle, Tatiana, que el día de mañana se esperan que se reanuden las reuniones entre el Comité del Paro y los delegados del gobierno para conocer las respuestas en relación a ese protocolo de garantías de seguridad, de garantías para la protesta social, que se dice están en torno a la desmilitarización de las ciudades, a que el SMAT no haga presencia en las protestas pacíficas, a que se desarme la policía. No se entiende cómo la policía en una protesta pacífica está armada con, valga la redundancia, armas de fuego, y que se revise todo ese material de intendencia que tiene el Escuadrón Móvil Antidisturbios de armas no letales que resultan siendo muy letales para los integrantes de las protestas. Mañana se espera esa reunión donde
se deberán conocer las respuestas del gobierno frente a ese preacuerdo y se tiene pensado que se haya un protocolo ya donde esté el presidente de la República para avanzar en la mesa de negociación en los artículos o las solicitudes en el pliego de emergencias que está haciendo desde hace un año y presentó el Comité del Paro. Todo este escenario de cara a ya, Hernán, prácticamente cumplirse un mes de este paro nacional. ¿Cuál es la agenda para ese día? Es el próximo viernes, además, para ser exactos. No te escuché muy bien la pregunta, Tatiana. ¿Me repites, por favor? Sí, por supuesto. Todo esto a cumplirse ya prácticamente un mes de haber iniciado el paro nacional. ¿Qué plan, qué agenda se tiene para el próximo viernes, que es el día exacto, cuando se cumple un mes de esta protesta social en Colombia? Tatiana, lo que han dicho los diferentes sectores que se aglutinan en el Comité del Paro y los diferentes sectores que han salido a las calles es que ese día se hará una toma pacífica y artística de las diferentes ciudades en el país, donde de igual forma se rechace el accionar de la policía, pero también se le exija al gobierno que dé respuestas frente a las investigaciones que se deben dar con respecto a el accionar de la policía y a responder por parte de los organismos de control frente a las irregularidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Una toma pacífica, una toma artística, con presentaciones artísticas, con baile, con música, en una gran toma cultural que se hará este viernes al conmemorarse o al cumplirse un mes de las manifestaciones en Colombia. Hernán, a propósito de todo esto, a cumplirse un mes, hay unas cifras en las que hace un trabajo bastante intenso por tratar de concretar cuáles son todas estas acciones de violencia cometidas por la fuerza pública entre Indepaz y Temblores. Dice, entre el 28 de abril y el 26 de mayo a las 11 de la mañana, para ser exactos, hablan de 60 personas, cifra general de asesinatos en el marco de las manifestaciones por el paro nacional desde el 28 de abril hasta este 26 de mayo. 60 personas asesinadas, 43 de ellas, 43 de estos 60 personas de este registro fueron con presunta autoría de la fuerza pública. ¿Qué autoridades realmente, Hernán, hablan de esto? Porque, por ejemplo, con el caso de Tuluá, que también es condenable los actos vandálicos, pero la vida no tiene precio y las infraestructuras podrán levantarse. Las autoridades nacionales, incluso desde Bogotá, se trasladan a Tuluá, como lo ha hecho, por ejemplo, el ministro de la Defensa, pero no cuentan que allí también anoche, la víspera, un jovencito de 19 años fue asesinado. Sí, Tatiana, diferentes organizaciones sociales y derechos humanos han, digamos, rechazado las declaraciones tanto del fiscal como del ministro de Defensa en relación a que no ahondan en relación a quiénes pueden estar detrás de estos actos vandálicos. Simplemente generalizan, dando cuenta de que podrían estar involucrados manifestantes, donde están involucrados también integrantes pues, de los sectores sociales, defensores de derechos humanos, a quienes se les señala precisamente de tener algunos nexos con estos grupos vandálicos o grupos armados irregulares, donde pues se les señala, se les estigmatiza y casi que se les pone, según las mismas palabras de los defensores de derechos humanos, una lápida en la espalda, en unas declaraciones irresponsables y donde los organismos de control, precisamente hoy en las manifestaciones que hicimos la cobertura aquí en Bogotá, nos decían, ¿qué pasa con los organismos de control? Algunos manifestantes nos expresaban, ¿qué pasa con los organismos de control? La Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, que ante esta masacre no están activando sus mecanismos. Sí hay presencia, Tatiana, de defensores de la Defensoría del Pueblo en los diferentes territorios, pero ¿qué pasa con el accionar, con la protección y con el que no se salga de los límites normales el actuar de la policía? La gente se cuestiona mucho en relación a la institucionalidad que hay en el país. ¿Qué pasa con las investigaciones que no avanzan? Y hay un lenguaje, por supuesto, de guerra por parte del Ejecutivo que no ayuda mucho
a que se apacigüen los ánimos en las calles. Al contrario, hay un lenguaje de guerra en contra de los manifestantes. Por eso también se solicita, Tatiana, que se revise esa política de derechos humanos al interior de las fuerzas militares y de policía. Esa política del enemigo interno, el que está en desacuerdo con las políticas económicas, sociales y que las hace visibles, pues es un enemigo del Estado y del gobierno. Y por eso, pues de alguna forma se le da el aval para atacar de esa forma tan vehemente a los manifestantes. Por último, este informe de temblores e Indepaz, Hernán, 46 personas con heridas oculares ocasionadas por miembros de la fuerza pública. Aquí no se habla presumiblemente, sino que se confirma que son 46 personas con heridas oculares ocasionadas por miembros de la fuerza pública. Sin embargo, después de revisar todo esto, hay una denuncia permanente, ahí lo vemos en pantalla, Hernán, y no se habla de los desaparecidos. ¿Hay alguna información al respecto? Otra organización, por ejemplo, que dé cuenta del número de desaparecidos en el marco de esta protesta social. Escríbeles. Hernán, hemos perdido la comunicación con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Este es el panorama, sin duda muy complejo, que se está viviendo en Colombia a 29 días de este paro nacional. A ver si tenemos a nuestra invitada. Muy bien, la producción dice que sí. Nos acompaña Elizabeth Quiñones Toro, miembro del equipo de preacuerdo por el Comité Nacional de Paro. Está con nosotros desde Bogotá, vía telefónica. Elizabeth, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Muy agradecida por todo el esfuerzo que están haciendo desde Telesur de acompañarnos en este momento tan difícil para nuestro país. Muchas gracias, un abrazo desde una gran parte de esta emocionada patria bolivariana que recibe con mucho cariño, esta patria extendida que recibe con mucho agradecimiento, que desde afuera nos acompañen y ayuden a divulgar esta información que no se está permitiendo que sea pues ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Elizabeth. Decía que vía telefónica, mejor verla sin duda. Con respecto a la CIDH, a la espera aún de que el gobierno autorice, dice que será como a finales de junio. Bueno, vamos a ver. Elizabeth, déjeme preguntarle con respecto a los primeros puntos de este llamado preacuerdo. Han hablado a nivel público, en términos generales, que se trata de un preacuerdo para las garantías de la protesta. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué consiste ese punto del preacuerdo? Bueno, lo fundamental para nosotros en la propuesta es, en primer lugar, desmontar el ESMAD. Pero eso es un asunto que no podemos resolver de manera inmediata. Por lo tanto, lo que estamos logrando en el preacuerdo es algunos requisitos y condiciones, por ejemplo, que el ESMAD no use armas letales y que en todo caso ningún organismo policial use de manera letal las armas letales y las armas no letales. ¿Esto qué quiere decir? Que no le disparen a la humanidad, a los muchachos, que no les sigan sacando los ojos a los muchachos y muchachas que salen a la protesta, a los ciudadanos y ciudadanas que de cualquier edad o condición salimos a la protesta, y por supuesto que el tipo de armas que se usen no tengan la potencialidad de producir daños definitivos ni la muerte de ninguna manera. Eso es lo fundamental. Y para que eso ocurra, pues toca desmontarle el ESMAD definitivamente. Lo que estamos ganando son unas medidas para que el ESMAD tenga las manos atadas en relación a ese tipo de acciones destructivas, al uso de tanquetas, al uso de la Venom, y también estamos exigiendo la desmilitarización. Los militares que se vayan a sus cuarteles, porque los militares no tienen que estar ahora en la protesta. Lo otro que estamos consiguiendo, que no es de menor importancia, es la no estigmatización de la protesta ni de los ciudadanos y ciudadanas, porque a partir de que en los medios de comunicación o de cualquier manera un funcionario o funcionaria público hable de nosotros como vándalos o nos culpe de cualquiera de las situaciones,
anómalas que se presentan en esta propuesta por infiltrados de los propios organismos de seguridad del Estado. A partir de esas descalificaciones, entonces se ponen en riesgo la vida de nuestros muchachos, muchachas, de nuestra gente, de nosotros mismos, los dirigentes del Comité Nacional de Paro, que hemos sido señalados como responsables de todo esto que ha sido propiciado realmente por la respuesta desmedida en el poder asimétrico y letal que tienen el ejército y el ESMAD. Sí. Hemos avanzado también dentro de este preacuerdo en crear un protocolo que será la primera vez en el mundo que se cree un protocolo mediante el cual se establecen medidas tácitas específicas para prevenir, para empezar a buscar el listado y quienes han abusado sexualmente de las mujeres o han cometido otro tipo de violencias basadas en el género contra mujeres y contra población de diversidades sexuales. Y este protocolo entonces es para que en la situación de traslado por protección o en la situación de detención policial, las mujeres estén resguardadas, los jóvenes y las mujeres estemos resguardados de cualquier abuso o violencia basada en el género. Esto es muy importante porque es la primera vez que se va a producir un protocolo de esta naturaleza, y este protocolo, por supuesto, va a ser un trabajo dentro de una de las instancias previamente creadas que coordina la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con participación de las Naciones Unidas, y en la cual deben estar las distintas entidades responsables del tema de seguridad en Colombia, incluido el Ministerio de Defensa. Eso son ganancias sustantivas, perdóname. También hemos logrado en el protocolo que en estos acuerdos previos que el presidente de la República condene de manera explícita estos abusos que se han cometido contra los manifestantes desarmados y en protesta pacífica en ejercicio de nuestro derecho a la expresión y a la participación en las calles. Elizabeth, pero fíjate, Elizabeth, permíteme, aquí te pregunto algo. Si en las dos sesiones de moción de censura, en Cámara y en Senado, el ministro de la Defensa, con esta actitud arrogante ante Colombia, ante los congresistas y quienes protestan, quienes se movilizan, no tuvo una sola palabra para todas las víctimas, ¿por qué pensar que el presidente de la República lo va a hacer? Sí, es una excelente pregunta. Como tú lo sabes muy bien, estos asuntos de un preacuerdo están pendientes de ser confirmados con el gobierno. Hasta el momento nosotros no vemos buena voluntad en el gobierno, y eso ha sido, y entonces ¿cómo manejamos el hecho de que estamos sentados pidiendo garantías para poder empezar a negociar y el gobierno actúa con esta prepotencia? Pues lo que nos queda a nosotros es, ante la comunidad internacional y ante el país entero, dejar unas constancias de que nosotros no aceptamos que el gobierno no desmonte el ESMAD. No aceptamos si el gobierno no saca a los militares de la protesta. Y estamos demandando entonces y exigiendo que nos rodee la comunidad internacional, porque en el país no hay mayores garantías. El gobierno de Duque no tiene una tendencia a darnos una oportunidad de avanzar en este proceso de diálogo que hemos pedido desde el 2019 con un pliego de peticiones de 104 puntos, 13 ejes y un pliego de emergencia de 6 puntos, dentro del cual estaba incluido lo de las violencias, lo de la protección frente a las violencias sexuales y violencias contra las mujeres que ya se producían en la pandemia y que se han agravado a raíz de nuestro accionar en las calles. Pues por supuesto que es un problema al que no podemos todavía darte una respuesta exacta, porque estamos pendientes mañana de retomar el diálogo y pues tenemos bastante preocupación por esta actitud de sostener a Molano, una persona que fue prepotente y que no quiso escucharnos porque él mismo era la persona asignada por el gobierno en su momento para discutir con nosotros y hacer avanzar estos dos pliegos a los que hago mención previamente. De manera que nosotros en este momento y nosotras dependemos profundamente de la protesta ciudadana
de que la protesta se mantenga como se está manteniendo y de que la comunidad internacional se apersone de la situación, del mayor acompañamiento de la comunidad internacional. Pero como ya ustedes vieron, impidieron la entrada de una persona que era muy importante y que venía dentro de la Delegación de Derechos Humanos que entró ayer al país y que entonces le impidieron ingresar. Es decir, el gobierno está mostrando una inmensa debilidad, porque solo cuando se es tan débil es que no se negocia. Si el gobierno tuviera un poco más de debilidad, un poco más de fortaleza, se hubiera sentado con nosotros hace mucho tiempo, pero lo que llevamos son 9 días de dilación. Sí, Elizabeth, te escucho atentamente. Sí, y ya prácticamente a cumplirse un mes de este paro nacional. Por último, Elizabeth, preguntarte con respecto a las concentraciones, a esos llamados puntos de resistencia que hay en distintas ciudades con jovencitos que están también discutiendo algunas localidades, por ejemplo en Cali o en Popayán, con autoridades locales. ¿Cómo percibir que esto que está pasando allí tiene representatividad a nivel nacional en esta mesa que ustedes han establecido con el gobierno, donde se ven cara a cara con aquellos que realmente tienen la palabra, la probabilidad, no porque la vayan a cumplir, pero tienen la posibilidad, tienen todas las herramientas para cumplir con lo que allí se decida? Sí, Tatiana, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno como parte de este preacuerdo es que valore y reconozca que si bien el Comité Nacional de Paro articula y representa distintas expresiones organizadas del pueblo colombiano, definitivamente han emergido nuevos actores que no están organizados y cuyas vocerías deben ser reconocidas, valoradas, escuchadas y deben hacer parte fundamental de la reconstrucción de este país a partir de los acuerdos a los que se logre llegar. En primer lugar, entonces, estamos facilitando metodológicamente que en los distintos puntos de resistencia se establezcan asambleas mediante los cuales los muchachos y muchachas que básicamente no han estado dentro de nuestro escenario porque son sin empleo, no están articulados a ningún proceso organizativo previamente, se hagan representar tanto dentro del Comité Nacional de Paro como en los lugares de resistencia, en un diálogo abierto y amplio en asambleas populares con los alcaldes y alcaldesas, con los gobernadores y gobernadoras, para que organicen sus pliegos de peticiones y desde nosotros encontrarán una resonancia frente al gobierno nacional. Es lo que podemos hacer hasta ahora, Tatiana, porque absolutamente todo el país está conmocionado y emocionado y admirando mucho a esta juventud gallarda, valiente, heroica. Que además ha puesto... Estamos dispuestos a que su voz valga, a que su voz cuente. Además, estamos luchando porque les restituyan el derecho a la salud y que les produzcan el mayor apoyo ya de atención inmediata. Es parte de este preacuerdo para que todo lo que sufrieron, para que todo lo que pudieron perder, tanto en sus miembros inferiores, superiores, en las lesiones oculares, ya tenemos un preacuerdo con el Ministerio de Salud para que se les atienda de manera prioritaria e inminente, lo mismo que estamos tratando de hacer, rutas inmediatas de atención a las jóvenes que han sufrido vulneración sexual o... Elizabeth, hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, a quien agradecemos. Le iba a decir que es totalmente valorable lo que han hecho todos estos jovencitos, pero recordar que también han puesto 60 muertos producto de la brutalidad policial. Agradecemos a nuestra invitada, sin duda que nos quedamos pendientes de mañana cuando se reanuden las conversaciones cara a cara entre este Comité del Paro, el Gobierno Nacional, a través del nuevo representante Emilio Archila, y veremos cuál es la postura que toma el gobierno con respecto a este preacuerdo al que se había llegado para instalar de manera definitiva una mesa de diálogo. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, 88 políticos, entre ellos 34 candidatos a cargos locales, han sido asesinados durante este año 2021. El informe publicado por una consultora revela el incremento de la violencia
que circunda las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. En Noticia México, en pleno acto de campaña, asesinan a la candidata Alma Rosa Barragán del partido Movimiento Ciudadano. Con ella ya van 34 aspirantes asesinados, 88 políticos ultimados durante el actual proceso electoral, a una semana y media de las votaciones locales y regionales. Vamos a verlo. Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía del municipio Moroleón, en el estado de Guanajuato, fue asesinada a tiros la noche del martes, cuando lideraba un acto de campaña. Había celebrado más temprano que su cuenta Facebook alcanzaba 6,000 seguidores, a quienes invitó a su mitin. ¿Cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero. Barragán, de 61 años, era la aspirante del Movimiento Ciudadano, partido de oposición dentro de la localidad. Con este deceso, México suma en poco más de 8 meses un total de 88 políticos asesinados, de los cuales 34 eran aspirantes a algún cargo de elección popular, la mayoría de ellos locales. Así lo reflejó un estudio realizado por la consultora ETELLEC, publicado en Twitter este miércoles. Entre el 7 de septiembre de 2020, cuando inició la campaña, y el 25 de mayo de 2021, han sido ultimados 29 aspirantes a cargos municipales, entre alcaldías, regidurías y sindicaturas, 4 aspirantes a diputaciones estatales y un aspirante a diputado federal. Además, el 75% de los 88 muertos eran opositores al gobierno estatal o municipal. El estudio precisó que 89% de esos 29 aspirantes municipales eran opositores al partido de gobierno local, mientras que el 100% de los aspirantes a diputaciones estatales eran opositores a la gobernación y el aspirante a diputado federal era también opositor. Y esta situación continúa. Este miércoles, José Alberto Alonso, candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, en el estado de Guerrero, sufrió un atentado a disparos, del cual salió ileso. Al mismo tiempo, la alcaldesa del municipio Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, del partido oficialista Morena, tuvo que desmentir este miércoles también un audio en que supuestamente ella amenazaba al candidato local opositor, Fernando Flores, del conservador Partido Acción Nacional, y a su hija. Difundieron un audio manipulado de una conversación que tuve el 17 de julio de 2020, hace casi un año, con Estuardo Rodríguez, empleado de Fernando Flores. Si escuchan bien, se trata de un audio manipulado. Un peritaje demostró que hay 21 cortes. Usaron un equipo de audio diferente para grabar segmentos de la voz masculina y durante todo el audio agregaron ruido de fondo para unificar el montaje. La candidata a reelección declaró que la conversación original que usaron para este montaje fue por amenazas de sicariato en su contra. En este escenario, México luce como un país peligroso para ejercer la política. De allí que nos preguntamos, ¿qué está pasando? Vamos a conversar de eso con la doctora Victoria Unzueta,
politóloga, especialista en materia de seguridad, nos acompaña de Ciudad de México. Doctora Unzueta, bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Buenas noches, Tatiana, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando revisamos estas cifras, sin duda que uno plantea la peligrosidad de hacer política local en el país. Usted me dirá que no es nuevo, en otras oportunidades también se ha registrado situaciones de violencia, pero también cada momento histórico es distinto y este sería probablemente un momento distinto para el país. Así es. Siempre hemos visto que durante los periodos electorales, durante las campañas electorales, se incrementa mucho los índices de violencia por una razón. Está en juego el control territorial y el control territorial para la delincuencia organizada es vital. De ahí obtienen sus recursos, de ahí obtienen a las personas que van a estar trabajando con ellos, etcétera. Y adicionalmente, a través del control de las autoridades en el municipio, van a obtener información sobre seguridad, van a tener a su cargo protección policial y además van a controlar los recursos municipales. Entonces, el control territorial, el control del municipio es muy importante para la delincuencia organizada. Ahora, en esta elección, el problema es que están en juego más de 21,000 cargos y tenemos 150,000 candidatos, más de 150,000 candidatos. Esto quiere decir que el espectro de acción de la delincuencia organizada se ha abierto muchísimo. Por ejemplo, hablaban ustedes de los 88 candidatos que han sido asesinados. Sin embargo, hay 234 denuncias, por lo menos hasta el mes de abril, respecto a amenazas de la delincuencia organizada, de las cuales únicamente se han atendido 65, es decir, solo 65 candidatos de 234 que han denunciado han recibido protección. Además, como bien señalaban en el reportaje, hay una completa impunidad en términos de que la mayor parte de los candidatos son candidatos que han sido asesinados, son candidatos de oposición. Y esto ha implicado que el gobierno no ha desarrollado las acciones correspondientes para investigar y llevar ante la justicia a quienes han perpetrado estos asesinatos y por lo tanto, quedando en la impunidad, se les da carta blanca para que lo sigan haciendo. Entonces, tenemos una triple combinación. Por un lado, el interés que tiene el proceso electoral y el control territorial para la delincuencia organizada. Por el otro lado, la impunidad de la que gozan todas las personas que han cometido estos crímenes y por el otro lado la inacción del gobierno para la protección de las y los candidatos. Unzueta, entonces, viéndolo de la siguiente manera, reviste una tremenda peligrosidad, porque es como si el grupo criminal en una localidad X tiene su candidato y a los demás entonces los asesina, los desaparece, los quita para que llegue su candidato. Así es entonces como funcionaría. Efectivamente, en muchos lugares, en muchos municipios, incluso lo que se ha visto es la renuncia de los propios candidatos por las amenazas. Es decir, sobre todo en el nivel municipal es en donde están más desprotegidos tanto las autoridades municipales como los candidatos a esos puestos, y entonces al verse desprotegidos, una de dos, o se integran con la delincuencia organizada y se supeditan a lo que ellos digan, o por el otro lado pueden ser asesinados, ¿no? Ellos y sus familias. Hay gente que ha tenido incluso que salir del estado por las amenazas de la delincuencia organizada, que les han dicho, pues sabemos dónde vive tu familia, a qué escuelas van tus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces han tenido que salir corriendo del estado porque no reciben ningún tipo de protección federal. Estados, ¿cuáles son los estados más afectados por este fenómeno donde vemos que está enquistado entonces este nivel de violencia, este nivel de grupos criminales? Bueno, el último se produjo el de la candidata que ustedes señalaban de Movimiento Ciudadano, se produjo en Guanajuato. Sin embargo, Guanajuato ha sido en los últimos meses también
escenario de un incremento de la violencia. Sin embargo, no es el único. Tenemos Michoacán, tenemos Guerrero, tenemos Jalisco, por lo menos, en donde están muy fuertes las confrontaciones, tanto políticas como la violencia generada por la delincuencia organizada en contra de las y los candidatos. A despedirla brevemente, entonces, doctora Unzueta, el escenario a semana y media no va a cambiar porque queda muy poco tiempo con estos 3 hechos que conjugados pues mantienen el nivel de desprotección altísimo para los candidatos en contienda. Así es, y no solo eso, el problema es que lo que tendremos a final de cuentas son narcoautoridades, ¿no? Autoridades controladas por la delincuencia organizada o supeditadas a la delincuencia organizada, y esto nos acerca muchísimo más a ser un narcoestado. Grave, allí de fondo la situación tan compleja para el país cuando se establecerá todo el mapa político nacional. Doctora Unzueta, muchísimas gracias por esta explicación. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Muy usted. buenas noches, muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Se cumple un año del asesinato del afroamericano George Floyd. En Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos se rinde tributo a quien ahora simboliza e inspira la lucha por la eliminación del odio y el racismo en el país. Se los contamos al volver en Es Noticia. En Noticia, Estados Unidos, se cumple un año del asesinato de George Floyd, un crimen perpetrado por el abuso policial sistematizado en esta nación. Familiares de la víctima claman al Congreso de Estados Unidos una reforma policial estructural, mientras que políticos conservadores no dan su brazo a torcer. Un año pasado desde que el afroamericano George Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis tras 9 minutos de ahogamiento. Desde el pasado domingo se han realizado diversos actos en ciudades de Estados Unidos en homenaje a Floyd. Más de 1.500 manifestantes escucharon discursos y se sumaron a los miembros de la familia Floyd y de otros afroestadounidenses víctimas de la brutalidad policial. Floyd, de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo de 2020 por el agente Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello durante más de 9 minutos. El ahora ex policía, condenado por un jurado por asesinato y homicidio involuntario, será sentenciado el próximo 25 de junio. Los ex agentes Thomas Lane, Jay Kuhn y Tou Thao, implicados en el asesinato de Floyd, están acusados de incitación de homicidio en segundo grado y de homicidio involuntario, y por ello también enfrentarán un juicio. En el incidente grabado por un testigo en un video que le dio la vuelta al mundo, Kuhn también se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de la víctima, mientras Thao impedía el paso de los transeúntes. Los familiares de George Floyd fueron recibidos este martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hablaron de la brutalidad policial que se concentra en el racismo, especialmente contra los afroestadounidenses. Por ello le pidieron a Biden una urgente reforma policial que discute el Congreso. Por los momentos, congresistas republicanos se han negado a aprobar la normativa, principalmente por la propuesta demócrata de eliminar la llamada inmunidad cualificada, una doctrina federal que protege a los policías de algunas demandas judiciales. Hablamos de eso con Lisbeth Meléndez, es activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington. Lisbeth, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias, bien.
Muchas gracias, Lisbeth. ¿Qué ha cambiado desde hace un año con el asesinato de George Floyd, después de tal magnitud de movilizaciones como no se veía hace años en el país? Bueno, yo creo que la concientización del pueblo estadounidense sobre los hechos alrededor del asesinato de George Floyd han sido primordiales en la manera en la que ahora las ciudades y los estados se están moviendo para cambiar sus leyes, para cambiar la impunidad con la cual la policía, las fuerzas policíacas han estado reaccionando y tratando a personas afrodescendientes, y de hecho poco se habla, pero a personas latinas también. Aunque el foco ha siempre sido en el problema del racismo y la respuesta contra los afrodescendientes en este país. Por ejemplo, en el estado donde yo resido, en Maryland, se ha removido de la Constitución esa enmienda que le daba a las fuerzas policíacas inmunidad. En estos momentos no la reciben. Fue contra el voto, contra la firma, el veto del gobernador. La legislatura estatal ha decidido que eso no se va a hacer. Está avanzando en la mayoría, en muchos de los estados liberales, pero también en estados conservadores, cuales no han llegado al punto de remover la inmunidad o la impunidad, pero nos acercamos más. Esto ha cambiado en el sentido de que hay mucho más movimiento, hay mucha más respuesta. No es suficiente, no va a arreglar el daño que se ha hecho, ni el daño que continúa pasando, pero la respuesta ha sido mucho más productiva de lo que hemos visto en los últimos quizás 50 años, desde las confrontaciones sociales de los 1960, cuales nos dio las leyes protegiendo a las personas dada raza, dada género en los Estados Unidos, pero particularmente el acta de 1964 que estableció la protección contra la discriminación por raza en este país. Y desde la movilización social se percibe que hay más organización. Inicialmente, tras el asesinato de Floyd, fue una masiva movilización espontánea. Luego vimos incluso rostros que fueron apareciendo cada vez más visibles. Producto es ya una organización con el Black Lives Matter. Pero ahora ¿percibes que a nivel nacional esto ha crecido o se ha diluido con el paso de los meses? No, yo creo que en estos momentos, como todo tiene sus altas y sus bajas, nos encontramos en un momento donde la presencia y las caras de la familia de George Floyd, así como las otras personas que han sido asesinadas por las fuerzas policiales de los Estados Unidos en los últimos 10 años, están al frente de este movimiento. Como vemos por las reacciones de ayer y hoy, continúan viendo demostraciones, continúan viendo llamado para el cambio en la ley estadounidense, y los pedidos al presidente Biden de que actúe más por encima del Parlamento estadounidense y que empiece por ejecutar algunas órdenes ejecutivas, cuales comiencen estos cambios, dada la testarudez del Partido Republicano en este país y sus alianzas continuas a la figura del expresidente Trump y su llamado a un congelamiento de acciones de parte de este partido para mejorar las condiciones del país, simple y sencillamente por su deseo de regresar al poder. Y por último, Lisbeth, tras la reunión del presidente Biden con los familiares de George Floyd, se esperaría por parte de millones en Estados Unidos que tome alguna decisión, como usted lo plantea, ya más pragmática. ¿Qué lo impide? Si ya, digamos que mediáticamente fue tan importante verlos, que se encontraran tal como él lo había prometido. ¿Ahora qué falta para eso? Bueno, yo creo que falta en estos momentos que tengan quizás, como decimos, la espina dorsal de poner en sitio órdenes ejecutivas que pongan esos cambios en movimiento, aún en contra de la resistencia de las fuerzas fundamentalistas y conservadoras de este país. Yo creo que lo más importante en estos momentos es que el presidente Biden
nuestra presidenta Harris, así como los líderes demócratas del Senado y la Casa, mientras mantienen el poder, que eso no va a durar más que otro año, muy probablemente, tomen todos los pasos necesarios. Eso empieza otra vez con órdenes ejecutivas, con una concentración, con la eliminación de ciertas maniobras del Partido Republicano para evitar los votos en el piso, así como la unidad completa y total del grupo demócrata en la Casa de Representantes o en la Casa Baja de los Estados Unidos para mantener esto en movimiento. Y para aquellas personas republicanas de conciencia que entienden que eso está pasando, que le dejen el miedo a las fuerzas retrógradas del Partido Republicano y actúen por el bienestar del pueblo y aquellos que los han elegido a sus puestos políticos. Mientras eso no pase, esas tres cosas, las órdenes ejecutivas, la eliminación de los obstáculos en el Senado y la unión de personas de conciencia, tanto demócratas como republicanas en la Casa Baja, no nos vamos a mover, pero la reacción del pueblo continúa, el peso continúa, y acordémonos que elecciones vienen el año que viene y muchas de estas personas, como lo vemos en la persona de Cori Bush y otros representantes, otras congresistas en este país, han sido elegidos particularmente en esta plataforma, y eso va a continuar pasando. De una manera u otra estamos actuando con nuestras voces, con nuestros pasos y con nuestras acciones, y más que nada con nuestros votos, que los asusta tanto. No quieren pasar leyes para protegernos del voto y están tratando de quitarnos el voto a nosotros como personas afrodescendientes, latinas o cualquier otra minoría que no asegure la supremacía blanca del país. Eso es muy importante. Con todo esto que hemos conversado, Lisbeth, entonces vemos que sí hay verdaderos cambios. Por lo menos esto que nos estás contando, la llegada al Congreso de nuevos representantes que además tienen esta misma simbología que resulta tan importante. Pero para despedirte, y como un asunto estructural, es también un tema de carácter cultural. ¿Qué sectores deberían sumarse para que culturalmente se entienda que Estados Unidos es un país donde caben muchos y donde están todos? Mira, primero que nada, caben muchos y somos... es una frase que quizás en esos momentos, bueno, nunca ha sido realidad. Siempre hemos luchado por todo esto. Ha sido un país que fue invadido, que fue colonizado, y esa mentalidad siempre ha pasado. Para poder contrarrestar esto después de tantos años en efectivo, necesitamos que personas dejen de estar hablando, dejen de estar llorando. Mira, si eres una persona de descendencia blanca y tu llamado y tu respuesta es que, bueno, eso no lo hice yo, eso lo hicieron mis ancestros, estás mal. Tenemos que alzar nuestras voces, tenemos que continuar pasando, tenemos que dejar de saber a esas personas que estamos eligiendo que nuestros votos cuentan cuando la moralidad habla. El racismo es inmoral, es algo totalmente sin ética alguna. Y si nosotros aplicamos este tipo de cosas a una democracia que se encuentra derrumbándose, el fortalecer la democracia es el fortalecer y el aplicarnos contra el racismo y contra las opresiones de los grupos mayoritarios pero minoritarios de estatus minoritario en este país. Nosotros no podemos hacer nada si las poblaciones blancas, si nosotros como latinos en alianza, estar conscientes del sistema antinegro en este país. La negritud es algo de lo que aquí no se habla, y cuando se habla es o con lo que nosotros decimos lágrimas blancas, con mucho dolor. Pues es tiempo de que dejemos de sentirnos con pena y empecemos a actuar por el problema. Muchísimas gracias, Lisbeth. El racismo es inmoral, bien lo dices. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado, será un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.